¿Qué tal están? Política de Kennedy. En este vídeo trataré del pensamiento político y económico de John Fitzgerald Kennedy. Esta intervención servirá para conocer con más detalle sus ideas políticas, el contexto histórico y también sus propuestas en todos los niveles de la actividad política y económica. El pensamiento político y económico de Kennedy pues es algo crucial para entender la historia de Estados Unidos y en principio hay que analizar los resultados de esta política. Fue el 35 presidente de los Estados Unidos, Kennedy, y encarna una figura compleja y fascinante en la historia política del siglo XX. Su pensamiento político y económico, aunque a menudo eclipsado por su carisma, su trágico asesinato y los eventos icónicos de su presidencia, manifiesta una visión profundamente pragmática, idealista y reformista. Kennedy no fue un ideólogo rígido, sino un líder que supo combinar principios liberales con una comprensión aguda de las realidades geopolíticas y económicas de su tiempo. En este vídeo trataré de la aplicación de su pensamiento político y económico, de su estructuración, de sus raíces intelectuales y de sus políticas concretas como presidente. Kennedy nació en 1917 en una familia rica y políticamente activa. Su padre fue embajador en el Reino Unido y un empresario influyente. Desde joven, Kennedy estuvo expuesto a debates sobre el poder, la economía y la política internacional. Su educación en Harvard fue realmente muy, diríamos, positiva, porque escribió también una tesis sobre política de apaciguamiento. Reveló ya una inclinación por el análisis estratégico y la crítica al conformismo diplomático. En esta tesis ya se muestra a un joven Kennedy preocupado por la debilidad institucional frente a amenazas autoritarias, una preocupación que marcaría su política exterior. En el Congreso, primero como representante y luego como senador por Massachusetts, Kennedy se posicionó como un demócrata moderado. Apoyó el New Deal, pero también mostró reservas frente a la expansión excesiva del Estado. Su pensamiento económico se fue moldeando en un contexto de posguerra, donde el crecimiento económico, la lucha contra la pobreza y la contención del comunismo eran prioridades. Kennedy creía que con el capitalismo era posible progresar, pero también pensaba en la responsabilidad del gobierno para corregir los excesos del capitalismo y garantizar oportunidades equitativas. Su campaña presidencial de 1960 fue una obra maestra de comunicación política. El famoso debate televisado contra Richard Nixon mostró a un Kennedy joven y confiado. Su lema apelaba a una renovación moral y política. En economía prometía crecimiento, innovación y justicia social. En política exterior se presentaba como firme frente al comunismo, pero abierto al diálogo. Su pensamiento político se basaba en una síntesis entre idealismo liberal y realismo estratégico. Ya como presidente, Kennedy enfrentó desafíos monumentales. En política exterior, la invasión fallida de Bahía de Cochinos en Cuba fue un golpe temprano. Sin embargo, su manejo de la crisis de los misiles en 1962 mostró su capacidad para combinar firmeza con diplomacia. Kennedy creía en la contención del comunismo, pero también en evitar una guerra nuclear. Su famoso discurso en la American University en 1963 pues marcó un antes y un después. Abogó por la paz y el entendimiento mutuo con la Unión Soviética, revelando un pensamiento político profundamente humanista. Dijo: "No estamos aquí para maldecir la oscuridad, sino para encender una vela que pueda guiarnos hacia un futuro seguro y racional". En el ámbito económico, Kennedy heredó una economía estancada. Su respuesta fue audaz, propuso recortes fiscales significativos para estimular la demanda, una política que hoy se asocia con una serie de estrategias económicas, pero que en su momento fue vista como una forma de keynesianismo pragmático. Kennedy creía que el crecimiento económico era la clave para financiar programas sociales, fortalecer la defensa y reducir el desempleo. En este sentido, consideraba que el crecimiento general beneficiaría a todos los sectores. Kennedy también impulsó políticas industriales, apoyó la investigación científica y tecnológica y promovió la educación como motor de desarrollo. Su creación del Cuerpo de Paz refleja su creencia en el poder transformador del servicio público. En política social, aunque limitado por el Congreso, apoyó la expansión de los derechos civiles, sentando las bases para las reformas de Lyndon B. Johnson.
Su discurso sobre los derechos civiles en junio de 1963 fue un punto de inflexión. Dijo, entre otras cosas, la cuestión es si todos los estadounidenses deben tener los mismos derechos y oportunidades. Por supuesto que sí, pensaba. Su pensamiento político también se reflejó en su visión de liderazgo. Kennedy creía en la responsabilidad individual, en la necesidad de que los ciudadanos se involucraran en la vida pública. Su frase, realmente más famosa, habla de estas cosas. No es solo retórica, es una llamada a la acción, una expresión de su filosofía cívica. Para Kennedy, la democracia requería participación, sacrificio y compromiso. Y también en política internacional, Kennedy promovió la Alianza para el Progreso en América Latina, buscando combinar ayuda económica con reformas sociales para frenar el avance del comunismo, aunque los resultados fueron mixtos. La iniciativa revela su pensamiento estratégico, el desarrollo económico como herramienta de estabilidad política. También impulsó el Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares, mostrando su compromiso con la paz y el control armamentístico. Kennedy no era un revolucionario, pero sí un reformista audaz. Su pensamiento político y económico se basaba en la idea de que el gobierno debía ser un instrumento de progreso, no un obstáculo. Creía en el poder de las ideas, pero también en la necesidad de acción concreta. Su estilo de liderazgo combinaba intelecto, pragmatismo y carisma. Aunque su presidencia fue breve, su legado intelectual perdura y su legado político también. En resumen, el pensamiento político y económico de John Fitzgerald Kennedy se caracteriza por, fundamentalmente, un liberalismo pragmático que combina crecimiento económico con justicia social. Una política exterior basada en la contención del comunismo, pero abierta al diálogo y la paz. Una visión del liderazgo como servicio público y responsabilidad cívica. Un enfoque económico que prioriza el estímulo fiscal, la innovación y la inversión en capital humano. Un compromiso con los derechos civiles y la igualdad de oportunidades. Además, también hay que decir que Kennedy no dejó una obra teórica sistemática, pero sus discursos, decisiones y políticas revelan una coherencia profunda. Su pensamiento sigue siendo relevante en debates actuales sobre el papel del Estado, el liderazgo político y la relación entre economía y democracia. En tiempos de polarización, su llamada a la unidad, al servicio y al idealismo racional ofrece una brújula moral y política. En este sentido, se puede decir que sus ideales políticos, su actividad política es la opuesta a la de Trump. En ese sentido, destaca por su racionalidad, por su coherencia y por la búsqueda del bienestar general de todos los ciudadanos de Estados Unidos y en general del mundo. Y en este sentido, es verdad que también se pueden analizar ejemplos concretos de las políticas específicas de Kennedy, que impulsó durante su presidencia, tanto en el ámbito económico como político, social e internacional. Además, estos ejemplos ilustran cómo su pensamiento se tradujo en acción real, y por tanto es importante analizar estas políticas económicas específicas. Podemos pensar, por ejemplo, en la reforma fiscal de 1963, que fue una propuesta. Aunque no se aprobó hasta después de su muerte, Kennedy fue el arquitecto de una ambiciosa reforma tributaria. Propuso reducir la tasa máxima del impuesto sobre la renta del 91 al 65% y la tasa corporativa del 52 al 47%. El objetivo, estimular la inversión privada y el consumo para reactivar la economía. Justificación, un recorte de impuestos ahora es el mejor camino para lograr un crecimiento económico sostenido. Segundo, expansión del gasto en infraestructura. Aumentó la inversión federal en carreteras, puentes y sistemas de transporte público. Impulsó proyectos de vivienda pública y renovación urbana. Estas medidas buscaban reducir el desempleo y modernizar la economía estadounidense. Y además también hay que resaltar su apoyo a la industria aeroespacial. Aceleró el financiamiento a la NASA con el objetivo de llevar al hombre a la Luna antes del fin de la década, algo que se consiguió. Esto no solo fue una respuesta geopolítica a la URSS, sino también una política industrial que generó miles de empleos y avances tecnológicos. Y además
También impulsó la Ley de Comercio Expansivo de 1962. Autorizó al presidente esto a reducir aranceles hasta un 50% para fomentar el comercio internacional. Buscaba fortalecer la economía estadounidense mediante la apertura de mercados y la cooperación con Europa, al contrario de lo que hace ahora mismo Trump. Y además de todo esto, se puede hablar también de las políticas sociales y de derechos civiles. Se puede pensar en la Comisión Presidencial sobre el Estatus de la Mujer de 1961, creada precisamente para investigar la discriminación de género en el trabajo, la educación y la ley, presidida por Eleanor Roosevelt hasta su muerte. Sentó las bases para futuras políticas de igualdad de género, y esto fue también crucial. Además, iniciativas en educación que realmente fueron muy positivas. Aumentó el financiamiento federal para escuelas públicas, especialmente en ciencia y matemáticas, promovió becas universitarias y programas de formación técnica con el objetivo de preparar a los jóvenes para una economía moderna y competitiva. Y además también hay que considerar los derechos civiles. Aunque inicialmente cauteloso, en 1963 propuso una ley integral de derechos civiles, que suponía la prohibición de la segregación en lugares públicos, la protección del derecho al voto, el fin de la discriminación laboral por raza, etc. Esta propuesta se convirtió en la Ley de Derechos Civiles de 1964 bajo Lyndon B. Johnson. Y todo esto da una idea de la magnitud de sus propuestas y de sus políticas. En cuanto a las políticas exteriores y de defensa, hay que pensar, por ejemplo, en la Alianza para el Progreso de 1961, que supuso un programa de ayuda económica y técnica para América Latina, con el objetivo de combatir la pobreza y evitar el avance del comunismo. Incluía inversiones en educación, salud, vivienda y reforma agraria. En cuanto al Cuerpo de Paz, diríamos que él creó, que fundó en 1961, fue con la finalidad de enviar voluntarios estadounidenses a países en desarrollo y promovía el entendimiento cultural y el desarrollo comunitario. De hecho, más de 5.000 voluntarios fueron desplegados en sus primeros años. Todo esto pues, da una idea de su política social y económica. También no hay que olvidarse del Tratado de Prohibición Parcial de Pruebas Nucleares de 1963, firmado con la URSS y el Reino Unido. Prohibía pruebas nucleares en la atmósfera, el espacio y bajo el agua. Fue un paso importante hacia la distensión y el control de armas, algo que él consideraba absolutamente imprescindible. En cuanto a la crisis de los misiles en Cuba de 1962, aunque no fue una política en sentido estricto, su manejo fue decisivo. Impuso un bloqueo naval a Cuba, negoció con Khrushchev para retirar los misiles soviéticos y a cambio Estados Unidos retiró misiles de Turquía en secreto. Resultado, evitó una guerra nuclear y fortaleció su imagen de liderazgo. En este aspecto hay que decir que fue muy hábil en la política internacional. En cuanto a las políticas laborales y de bienestar, hay que hablar del aumento del salario mínimo. Elevó el salario mínimo federal de 1 a 1,25 euros por hora, benefició a millones de trabajadores de bajos ingresos y también hay que considerar la expansión que realizó del seguro de desempleo. Extendió la cobertura a más trabajadores y aumentó la duración de los beneficios. Parte de su estrategia para combatir el desempleo estructural pues era simplemente poner más subsidio de desempleo durante más tiempo. También está la reforma en la asistencia social. Propuso mejoras en el sistema de bienestar, incluyendo ayuda para familias con hijos dependientes. Aunque muchas reformas fueron bloqueadas por el Congreso, sentaron precedentes y Johnson retomó esas políticas, en cierto sentido al menos. Como se puede observar, estos ejemplos muestran que Kennedy no solo tenía una visión clara, sino que la tradujo en políticas concretas que impactaron en múltiples áreas de la vida estadounidense. Y todo esto pues hay que agradecerlo a Kennedy. En este sentido, también es verdad que su mandato presidencial ha sido objeto de numerosos análisis, se han escrito montañas de libros y de artículos sobre su trayectoria política, especialmente cuando fue presidente, y hay que reconocer que fue un presidente racional, coherente,
lúcido y que además buscó el bien de todos los ciudadanos estadounidenses y por extensión de todo el mundo. Por lo tanto, en ese sentido, es un ejemplo político, yo creo que a seguir. Por supuesto, adaptando sus planteamientos a el mundo del año 2025, sin duda, pero realmente pues hay que valorar todo su esfuerzo y todo su trabajo en el ámbito político y económico, porque fue realmente excepcional. Muchas gracias a todos por su atención y el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta mi próximo vídeo.